La sangre de Jesús, que es lo que nos hace libres, nos hace fieles, obedientes y nos hace tener esa fe que nos acerca y nos ayuda a obedecer a Dios. Vamos a disponer este tiempo para Dios, amén. Y quiero pedirles por favor que abran sus Biblias en el libro de Génesis capítulo 22. Vamos a leer unos versículos desde el 1 en adelante. Gloria a Dios. Génesis capítulo 22. Voy a leer en la versión NTV. ¿Ya están ahí? Dice, tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah, ahí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano e ensilló su burro y llevó con él 2 de sus siervos, juntos con su hijo Isaac. Después cortó la leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día del viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante y ahí, fíjese bien, noten estas 2 palabras claves, allí adoraremos, ¿y qué dice? Y volveremos enseguida. Vamos a parar un momento ahí, hoy después continuamos. ¿Por qué le ordenó a Abraham que sacrificara a su hijo? Es una pregunta muy importante. Y este capítulo 22 del libro de Génesis es uno de los capítulos más trascendentes en la Biblia y claves para entender claramente el plan de Dios que Él tiene y el propósito al enviar a su Hijo Jesús a esta tierra. Y aquí en esta ocasión dice la palabra de Dios que Dios prueba su fe al obedecer a Dios y sacrificar a Isaac, revelando un profundo simbolismo del plan divino de la salvación a través de Jesucristo. En su caminar con Dios, Abraham había obedecido a Dios muchas veces, pero la Biblia describe que Dios se le aparece por 7 veces al patriarca Abraham, y esa aparición número 7 es la más difícil de poder percibir y poder analizar con profundidad todo lo que Dios está enseñando en esta parte de la Biblia. Y dice que en el caminar con Dios, Abraham había obedecido a Dios muchas veces, pero ninguna prueba pudo ser más severa que la de Génesis 22. Aquí justamente en este capítulo tan trascendente, tan esencial en la vida del cristiano, aún en la vida del pueblo de Israel, Dios ordena a Abraham, fíjate bien la orden. Qué importante es saber y entender cuál es la orden que Dios está dando en este tiempo tan clave y tan crucial de transición en la vida de la iglesia cristiana,
donde Dios quiere llevar a su presencia al pueblo de Dios, llevar a una plenitud, llevar a su pueblo a cumplir el plan y el propósito que Dios tiene para su iglesia. Por eso es importante saber discernir los tiempos y saber percibir lo que Dios está hablando a la iglesia. Dios está hablando de muchas formas y de muchas maneras. Dice la palabra de Dios, en los postreros días, Él nos ha hablado a través de su Hijo. Dios nos habla aún en la necesidad de la gente. Dios nos habla en el llanto del niño. Dios nos habla en las enfermedades. Dios nos habla de muchas formas y de muchas maneras, pero la pregunta es la siguiente: ¿estamos dispuestos a obedecer la orden específica que Dios está dando en este tiempo a la iglesia? Dios está dando órdenes a la iglesia, una orden, ¿verdad?, específica de lo que Dios quiere hacer y quiere hablar en este tiempo a la iglesia. Fíjese bien, dice, toma ahora. Fíjese bien que es importante la orden de Dios. Dice, toma ahora. O sea, no es para después, no es para postergar. El problema es que muchas veces como creyentes, como hijos de Dios, a veces postergamos las cosas y somos decidiosos y somos rebeldes y somos desobedientes delante de Dios para poder captar la orden de Dios. Por eso repito, hermano, Dios siempre habla. Dios siempre habla. El problema es que muchas veces el cristiano o la persona tapa sus oídos para no escuchar la voz de Dios. Repito, hermano, Dios siempre habla y nos está hablando a través de su Hijo, a través de las circunstancias, a través de todos los medios. Dios está hablando, pero repito, es importante ser sensibles al Dios de Israel y poder percibir cuál es la orden del día. Si usted va a un restaurante y tiene apetito cierta comida, usted va a darle una orden al mesero. ¿Sabes qué? Yo quiero este platillo. Y ellos se esfuerzan por esmerarlo y hacer lo mejor posible para poder servir al cliente. Y en este tiempo, hermano, Dios está dando una orden a nosotros. Fíjese, dice, toma ahora a tu hijo. Tu único hijo. Fíjate bien, tu único hijo. Bueno, es el hijo de la promesa. Y en ese tiempo ya existía también Ismael. Pero acuérdense que Dios permitió que naciera también Ismael, pero el hijo de la promesa era Isaac, ¿sí? Dice, toma ahora a tu hijo, tu único hijo, a Isaac. Y note lo que dice también, dice, y cómo la palabra de Dios recalca, dice, a quien amas. Pregunto, ¿amamos a nuestros hijos? ¿Qué tanto estamos tan dispuestos a sacrificar a nuestros propios hijos para agradar a Dios? Fíjese bien, el tema que quiero compartir con ustedes, el sacrificio que agrada a Dios. Dios quiere que nos esforcemos cada día. Dios quiere que seamos mejores. Dios está dando una orden a su iglesia. A cada uno de nosotros, en forma general y en forma individual, Dios está dando una orden. Pero es importante no tapar nuestros oídos, no hacer corazón duro, no hacer caso omiso de lo que Dios está hablando. Dice, toma ahora a tu hijo, tu único hijo, a Isaac. Fíjate cómo Dios es bien claro, es bien específico. Y luego recalca y dice, a quien amas tanto. Me llama mucho la atención que dice, a quien amas tanto, y dice, y vete a la tierra de Moriah. Y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te mostraré. Era una orden importante porque Isaac era el hijo de la promesa. En repetidas ocasiones Dios había prometido del propio cuerpo de Abraham
que saldría una nación tan grande, dice que como la arena del mar. Ahí está en Génesis capítulo 12, 2 y 3. Ahí habla de esta promesa. Entonces, quiero compartir con ustedes el tema, el sacrificio que agrada a Dios. Dios quiere un compromiso firme. Dios está buscando hombres y mujeres que le alaben, que le agraden, que le sirvan, que le obedezcan. Porque Dios sabe que hay muy poco tiempo de vida, donde cada uno de nosotros la tarea que tenemos que hacer es ir a rescatar a toda la humanidad de las tinieblas, ir a rescatar a la gente, ir a predicar a las cuatro esquinas, hacer lo que Dios le agrada, sacrificar nuestro tiempo, nuestra vida, nuestro compromiso con Dios. Y posteriormente se le dijo específicamente a Abraham que la promesa sería a través de Isaac. Eso lo vemos en el capítulo 21, versículo 12 del libro de Génesis. Que la prueba que Dios le hizo a Abraham implica una orden de hacer algo que lo prohíben los otros pasajes. Aparentemente era una contradicción, ¿no? Porque Dios prohibía que sacrificaran gente humana. Eso es algo que iba en contra de los planes y los principios de Dios. Sin embargo, en este caso es un caso muy específico donde Dios dice claramente que Dios prueba la fe de Abraham. Y Dios, hermanos, está buscando probar nuestra fe, probar nuestro comportamiento, probar nuestra obediencia, probar nuestro trabajo, lo que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros seamos específicos y que de una vez por todas nos propongamos servir, obedecer y agradar al Padre eterno. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Y dice, ya que la prueba que Dios le hizo a Abraham implica una orden de ser algo que prohíbe en otros pasajes. Por ejemplo, ahí, si ustedes nomás apunten el pasaje donde lo prohíbe, en Jeremías 7:31, no vamos a leerlo. Y debemos de preguntarnos por qué Dios ordenó a Abraham que sacrificara a su hijo. ¿Por qué Dios ordenó a Abraham que sacrificara a su hijo? La Biblia no trata específicamente de la respuesta a esa pregunta, pero si en nuestro estudio vamos a ver, a través de las escrituras podemos ver que elaboradas algunas respuestas. Vamos a ver cómo Dios siempre responde, cómo Dios no pide algo difícil, algo imposible. Simplemente Dios quiere trabajar con nuestras vidas de tal manera que cada vez podamos aclarar más nuestra mente, nuestro corazón, y que podamos verdaderamente decidir agradar a Dios. Decidir agradar a Dios. Yo creo que en esta mañana usted ha decidido agradar a Dios, porque ha hecho sensible al Espíritu Santo y se ha propuesto venir a la iglesia para poder escuchar un poquito más de esa orden específica que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene una orden específica para cada uno de nosotros, y repito, Dios habla de una manera general y de una manera individual. Dios habla a través de la palabra escrita, a través de la palabra hablada, a través de las predicaciones, a través de sueños, a través de revelaciones. Dios está hablando. Amén. Y la orden de Dios de sacrificar a Isaac fue como poner a prueba la fe de Abraham. Todas las circunstancias, todas las adversidades que a diario nos enfrentamos nosotros, hermano, es una prueba de Dios. Si tú verdaderamente estás sirviendo a Dios, si estás obedeciendo a Dios y eres fiel a Dios y quieres que tu fe crezca delante de Él, necesitas someterte a esa orden específica que Dios tiene a través de su palabra, a través de las escrituras. Y las pruebas de Dios también, hermano, trae buenas cosas. Dios purifica también nuestra fe.
Primero, las pruebas de Dios también purifican nuestra fe. Y segundo, las pruebas de Dios también nos hace buscarle más y confiar en Él. Amén. Cuando nosotros nos renegamos de las pruebas de Dios, hermanos, cuando nos estamos conscientes de que Dios es el que nos está hablando, específicamente vamos a tener un buen contentamiento, vamos a tener una buena actitud y vamos a trabajar y vamos a obedecer la orden de Dios. Repito, primeramente las pruebas que Dios pone purifican nuestra fe. Amén. Y segundo, nos hacen buscarlo y confiar en Él. Fíjate, Dios es claro y contundente. Dios sabe cómo poder doblegar nuestro orgullo, nuestra soberbia, para poder confrontarnos y buscarle con todo el corazón. Dios fácilmente podría darnos una vida muy cómoda. ¿Sí? Una vida sin preocupaciones, una vida sin enfermedades, una vida sin carencias. Una vida cómoda en todos los sentidos. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta, hermano, que Dios siempre, de muchas formas y de muchas maneras, Dios está buscando probar nuestra fe. Y, hermano, la prueba que Dios puso a Abraham le permitió a su hijo y a todo el mundo ver la realidad de la fe en acción, ver la realidad de la fe en acción. No solamente es tener fe en Dios, sino que también esa misma fe hay que transmitirla a los demás y hay que ponerla en acción la fe. Porque la fe sin obras está muerta, dice el apóstol Santiago. Entonces, nuestra relación con Dios y nuestra prueba con Dios también nos permite ver la realidad de la fe en acción. Amén. Entonces tenemos que accionar nuestro compromiso con Dios, tenemos que accionar nuestra fe y tenemos que ser contundentes para acatar y para obedecer la orden que Dios está dando en este tiempo a la iglesia. Y fíjese lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo 18, dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo obras, muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré fe por mis obras. Y la orden, repito, hermano, la orden de Dios de sacrificar fue para confirmarle a Abraham que el padre de todos los que tienen fe en Dios. Y dice la palabra de Dios que a Abraham le fue contado por justicia. Imagínate, en 7 ocasiones Dios se le apareció a Abraham. Y en todas las ocasiones que Dios le habló y se le apareció a Abraham, en ninguna renegó a Abraham, no condicionó a Dios, no le replicó y le dijo: ¿sabes qué, Dios? Esto que me pides es muy duro. Y en esta prueba de fuego, cuando Dios le dice: ¿sabes qué? Sacrifícame a tu hijo, tu único hijo, a quien tanto amas. Esta parte de la escritura es trascendental también en nuestras vidas, es primordial en nuestras vidas. Si verdaderamente estamos dispuestos a obedecer, a agradar a Dios, Él quiere que sacrifiquemos a nuestros propios hijos en obediencia a Él. Porque dice aquí que nosotros amamos a nuestros hijos. Amén. Y dice aquí en Romanos 4:9, y Abraham le fue contado por justicia. A ver, Abraham, con la obediencia que él tuvo en su fe, en acción, hermano, empezó a agradar a Dios. Y dice aquí que la fe le fue contado por justicia. ¿Es pues, hermanos, esta bienaventuranza solamente para circuncisión o también para la incircuncisión? Dice el apóstol Pablo a los Romanos 4:9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para la circuncisión o también para la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por la justicia. Y nosotros hoy que tenemos la fe de Abraham, también encontramos que el Padre de todos nosotros también representa la vida de Abraham.
Vamos a seguir leyendo. Estamos en el capítulo 22 del libro de Génesis, versículo 6. Entonces Abraham puso leña por la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que llevó el fuego y el cuchillo, mientras que caminaban juntos. Isaac se dio la vuelta y le dijo: Padre. Estaba sorprendido él. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Mire la confianza con ellos se hablan. Padre mío, qué intimidad, qué relación tenían tan bonita Abraham e Isaac. Padre mío, dice. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña. Y dijo el muchacho: pero ¿dónde está el cordero para que sea quemada? Dice: Dios proveerá. Fíjate, cuando nosotros nos preocupamos agradar a Dios y agradarle y adorarle, dice: Dios proveerá. Fíjate, la fe de Abraham, que no sabía qué iba a pasar en ese momento. Era un orden muy fuerte, muy severa en la vida de Abraham, de tal manera que el precio que le iba a costar ese sacrificio de su propio hijo. Imagínate, si Abraham hubiese renegado, que hubiera dicho: no, Señor, ¿cómo crees? Imagínate, tantos años que esperó la promesa. Y noten que Isaac, dicen los estudiosos que era alrededor de Isaac. A veces pensamos que era un joven que a lo mejor lo podía manipular Abraham muy fácilmente, que lo podía someter, porque nosotros tenemos esa tendencia, ¿verdad? Que cuando nuestros hijos están muy pequeños los podemos someter muy fácil y podemos manipularlos de alguna manera, ¿no? Pero dicen los expertos que Isaac tenía alrededor de 30 años, porque dice que cuando Sara lo tuvo a Isaac, era de 90 años Sara. Y dice que Sara murió a la edad de 127 años. Entonces estamos contando alrededor de 37 años. Pero antes de que muriera fue esto. Entonces entendemos que Isaac tenía alrededor de 30 años. Que fue justamente la edad cuando Jesucristo inició su ministerio, a la edad de 30 años. Y dice la palabra de Dios, hermano, que Abraham se levantó muy de mañana, muy temprano. ¿Cuántos saben que la bendición está cuando nos levantamos temprano? Amén. Hay una frase también hasta que dice: el que madruga, Dios le ayuda. ¿Por qué dirá eso? ¿Es cierto o no? Y le compartí a mi esposa: este año es el año de los retos. Gracias a Dios he cumplido algunos retos. Porque la orden que Dios me ha dado para este año es echar toda la carne al asador. Es hacer el máximo esfuerzo para poder complacer, para poder agradar a Dios, para poder servirle, para poder hacer la voluntad de Él. Y este año es el año de los retos. Y uno de los retos que yo me he propuesto, hermano, es ordenar mi vida, organizar mi tiempo para poder complacer y para poder agradar a Dios. Y he experimentado muchas cosas buenas, sobre todo en cuestiones de salud. Es bueno cuidarse. Es bueno decirle no a las cosas dañinas. Es bueno decir: ¿sabes qué? No quiero esto para mi vida. Porque sabe una cosa, nuestra vida es grata delante de Dios, nuestra vida es valiosa, nuestra vida es preciosa delante de Dios. Por lo tanto, tenemos que cuidarlo, ya que 1 Corintios 6:19 dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo es el templo donde el Espíritu Santo de Dios mora. Por lo tanto, hermanos, lo tenemos que cuidar. Yo me imagino, dice la palabra de Dios que Abraham tuvo que viajar por 3 días. Quiere decir que donde estaba morando Abraham era un lugar distante, era un lugar muy retirado del lugar donde estaban ellos, de tal manera que dice la palabra de Dios, dice: muy de mañana se levantó Abraham, preparó la leña, preparó el asno o el burro. Dice que tomó 2 de sus siervos
y emprendieron el viaje. Y esto me recuerda hace unos muchos años que cuando a la edad de 26 años empezamos a pastorear la congregación, a la edad de 26 años, y pues mi hijo estaba muy pequeño. Me acuerdo que él siempre quería ir conmigo cuando andábamos en las misiones. Casi todos los domingos nos levantábamos temprano e íbamos y tomábamos el camión que iba para Zacatecas los dos. Él expresa, él dice que, bueno, yo creo que también ya a esa corta edad también él ya sentía el llamado de Dios también. Pero esto ya fue después, cuando empezamos a pasar a 27, a los 26 años, y cuando empezamos a salir de misioneros, si no me recuerdo, yo creo que Jonathan tenía como 12 años, cuando fuimos ya a pastorear la iglesia de Jalpa. Y cuando empezamos a salir a Tepechitlan, mucho tiempo, él me acompañó. Me acuerdo que ya tocaba la guitarra, ya estaba después de la prepa, ¿no? Cuando estabas. Porque me acuerdo que mi hijo tomó una decisión sabia, él le gustaba mucho el fútbol, y él, un día determinante, Dios le dio la orden que dejara el balón y agarrara una guitarra, empezó a alabar a Dios, empezó a aprender, y gracias a Dios que fue de bendición para mi vida, porque íbamos a las misiones y él se encargaba de tocar la alabanza. Yo lo veía como un músico, como el rey David, que empezaba a tocar el arpa y bajaba la presencia de Dios, y bajaba en la presencia de Dios y empezaba a tocar los corazones de la gente. Por muchos años estuvimos yendo a pastorear una congregación, a apoyar una iglesia, porque resulta que en aquellos años, una vez fuimos a visitar aquel lugar, un pueblo de Zacatecas, fuimos a visitar, y yo vi a los hermanos espantados, asustados, porque resulta que no tenían pastor. Estaba la congregación, estaba el edificio, pero no tenían pastor. Y allí me vino una palabra de parte de Dios donde dice el apóstol Pablo: pasa a Macedonia y ayúdanos. De tal manera que la orden que Dios fue específica, y una orden muy determinante, que Dios nos dijo: ¿saben qué? Váyanse a Zacatecas a trabajar en esta iglesia. Y empezamos a trabajar en la iglesia se estableció, la iglesia se levantó, y Dios fue glorificado en ese tiempo. Y me acuerdo que mi hijo decía que pues él quería acompañarme siempre, porque dice que le daba pendiente que algo me pasara. Y para mí fue una bendición también, como mi compañero de milicia, que siempre íbamos los dos juntos. A veces mi esposa también iba, y estábamos trabajando en la obra de Dios. Y ahí, hermano, pues Dios me indicó que sacrificara a mi único hijo, mi hijo al cual tanto amaba, para la obra de Dios. Y esos viajes misioneros fueron de gran bendición, y es también parte, yo creo, de nuestro aprendizaje en el ministerio. Ahora yo lo veo a mi hijo enseñar la palabra, pastorear la congregación, y la verdad me llena de gozo y de satisfacción todo lo que Dios ha hecho en la vida del pastor Jonathan. Un hombre dedicado, consagrado a Dios, y de veras que es bonito. Y eso es la orden específica que Dios nos está dando. Entonces dice la palabra de Dios que muy de mañana, cuando ya recibió la orden Abraham, dice que muy de mañana, fíjate bien, muy de mañana, no postergó cumplir la orden de Dios, sino que dice que él se levantó. Se levantó muy de mañana, preparó todas las cosas que iba a utilizar para el viaje. Preparó el burro, la leña, y agarró desde sus siervos. ¿Saben qué? Vámonos de viaje. Y fíjate la fe de Abraham, que sin saber a dónde iba, sin saber qué iba a pasar, pero ya Dios le había dado la orden a Abraham: ¿sabes qué? Ve a la tierra de Moriah, a un lugar donde yo te voy a mostrar. Y fíjate, dice la orden: ahí sacrifica a tu hijo, tu único hijo, a quien amas. ¿Estaremos dispuestos a obedecer la orden de Dios? ¿Sí o no? Si nosotros estamos dispuestos a obedecer la orden de Dios, entonces tengo buenas noticias. Quiero decirle que nosotros, si estamos dispuestos a obedecer la orden de Dios, sea fácil, sea difícil, sea buena o sea severa, si estamos dispuestos a obedecer la orden de Dios, ¿sabe qué? Quiero decirle una cosa, tengo una buena noticia para usted. Este viaje va a emprender
bendición, no solamente para su familia, sino bendición para los demás. Bendición para los demás. Amén. Entonces ellos, dice la palabra, que caminaron 3 días, imagínate, 3 días. Dice aquí, hermano, que, fíjate, Abraham, no hubo preguntas, no hubo demoras, no hubo discusiones. Fíjate la fe de Abraham. Por eso estoy compartiendo me gustó, estaba durante la madrugada o la noche diciendo, bueno, Señor, ¿cómo quieres que le llame el tema? El sacrificio que agrada a Dios. Si quieres verdaderamente agradar a Dios, tienes que esforzarte en ese compromiso que cada uno de nosotros tenemos. Tienes que esforzarte en la orden específica que Dios te está dando en este tiempo. ¿Sabes qué? Si somos abiertos y sensibles al Espíritu Santo de Dios, van a venir grandes cosas a tu vida. Va a venir bendición a tu familia. Va a venir bendición a la iglesia. Va a venir bendición a ti mismo. Porque verás las cosas de Dios que Dios hará. Porque Jesucristo dijo, porque mayores cosas haréis, porque yo voy al Padre. Mayores cosas haréis, porque yo voy al Padre. Y fíjate bien, algo que me llama mucho la atención de la vida de Abraham, dice que no hubo demora. Primero, no hubo demora. Segundo, no hubo preguntas. Y tercero, no hubo discusiones. Qué tremendo, ¿no? Cuando Dios da una orden, ¿sabes qué, Señor? No, pues para mañana, o para la próxima semana, o para el próximo mes. ¿Sabes qué? Ve ahora. Fíjate lo que dice la orden de Dios, ve ahora. En este tiempo yo quiero invitarte que tú abras tu corazón, que tú abras tu vida al Señor, para que puedas entender claramente esa orden específica que Dios está dando a tu vida. Si verdaderamente quieres complacer, quieres agradar a Dios, quieres servirle, quieres obedecerle, quieres que tu fe crezca. Porque la Biblia describe niveles de fe, ¿se acuerdan? Primero, poca fe. Segundo, mucha fe. Y tercero, perfecta fe. Y ahorita en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir, hermano, necesitamos mucha fe para crecer, para avanzar, para agradar a Dios, para que nuestra fe se fortalezca, para que nuestra fe continúe adelante y para que Dios haga lo que Él le ha placido hacer. Fíjate, entonces no hubo demoras, no hubo preguntas, no hubo discusiones, solo una obediencia que trajo una gran bendición. Eso también quiero recalcar mucho, hermano, que cuando nosotros somos fieles a Dios, que cuando somos obedientes, que cuando nosotros nos esforzamos cada día por complacer y agradar a Dios, hermano, no solamente vamos a ser bendecidos nosotros, sino que también va a ser bendecido nuestra familia, la iglesia y todo nuestro entorno. Amén. Dios quiere bendecirnos, hermanos, pero a manos llenas. Me acuerdo que a lo mejor han escuchado este ejemplo. Bueno, es un ejemplo verídico de un hombre que trabajaba en una empresa y él era cristiano y la mayor parte de su tiempo se la pasaba orando. Estaba orando, a veces pues era inevitable que sus compañeros lo tuvieran que ver. Estaba orando y leyendo la palabra, estaba concentrado en Dios. De tal manera que todos sus compañeros le empezaron a hacer burla y lo criticaban porque él era una persona diferente a los demás y porque según ellos dicen que gastaba mucho su tiempo en orar y en leer la palabra. Esa persona estaba conectado con Dios, de tal manera que sucedió algo fuera de lo común, algo sobrenatural, que dice que tanto vino la crítica por parte de sus compañeros que llegó a oídos del patrón, de tal manera que el patrón lo confrontó y le dijo, ¿sabes qué? Si verdaderamente quieres que permanecer en esta empresa, tienes que mover ese carro. Era un carro viejo y dice, Señor, pero es que no puedo, porque yo no sé manejar. No, tienes que mover ese carro. A mí no me interesa si sabes manejar o no. Él lo estaba confrontando porque ya era algo muy
fuerte lo que estaba pasando en esa empresa. Y él estaba, le digo, estaba conectado con Dios y estaba orando por sus compañeros, por su empresa, por su patrón. Señor, pero no puedo hacer eso porque no sé manejar. Aparte de eso, tengo 5 hijos que dependen de mi trabajo. Pues sabes una cosa, si no mueves ese carro, estás totalmente despedido. Dice que el hombre se acercó al carro y antes de subirse al carro empezó a orar. Señor, no sé manejar, pero tú me vas a ayudar a mover este carro como el patrón quiere que lo mueva. Dice que espantado toda la gente se empezó a mirarlo, a ver qué era lo que iba a pasar. De tal manera que ya después de orar, este hombre se subió al carro. Señor, pues no sé manejar, pero pues tú me vas a ayudar. Y eso me recuerda a mi esposa, la primera vez que se subió al bocho, que quería aprender a manejar, que se subió a una banqueta y se estampó en un tanque, una tina de grande edad, pero no tenía agua. Y ahí, en ese momento, ella se paralizó y no pudo manejar. Y hasta la fecha no maneja. Dice que nada más se maneja el marido. Entonces, cuando este hombre con la fe, con la determinación y con la confianza en Dios, dice que se sentó en el carro y le dijo, ¿sabes qué, Señor? Yo no sé manejar, pero tú me vas a ayudar. Y dice que prendió el carro y lo encendió y empezó a caminar. De tal manera que ahí estaba el patrón y todos sus compañeros espantados y sorprendidos que empezaron a llorar. Y el patrón también empezó a llorar. Dijo, ¿qué pasó? Él se sorprendió y dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué están llorando todos? ¿Por qué están conmovidos? ¿Sabe por qué? Porque el carro no tiene motor. Y allí muchos compañeros, incluyendo al patrón, se convirtieron a Dios. Eso me motivó mucho porque de veras que cuando Dios te está guiando a hacer algo que quizás es difícil, ¿sabes qué? Dios te va siempre a respaldar. Y la orden de Dios de sacrificar a Isaac era prefiguración del sacrificio del propósito de su hijo. La historia de Abraham anticipa la enseñanza del Nuevo Testamento de la obra redentora del Maestro, del Rey de Reyes, del Mesías prometido. Y la ofrenda sacrificial del Señor Jesús en la cruz fue por el pecado de toda la humanidad. Y fíjate bien, he aquí algunos paralelos entre el sacrificio de Isaac y el sacrificio de Jesucristo. Dicen los estudiosos, fíjate que el monte Moriah estaba ahí cerca de donde justamente Jesucristo fue sacrificado por nosotros. Por una parte, Dios no permitió que Abraham sacrificara a su propio hijo, porque era una figura de todo lo que iba a suceder a través de Jesucristo. Fíjate, toma ahora a tu hijo, tu único hijo, a Isaac, a quien amas. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo, fíjate, tu único hijo Isaac. ¿Qué es lo que verdaderamente amamos aparte de nuestros hijos, de nuestra familia? Yo creo que hay muchas cosas que amamos, sin embargo, hermano, yo creo que las cosas que más amamos muchas veces no nos permiten avanzar, crecer, no nos permiten hacer un sacrificio que agrada a Dios. Amén. Sin embargo, ahí está Dios hablando a Abraham. Y fíjate, ahí, aún en ese momento, Jesucristo tomó el lugar de Isaac para poder ofrecerse a sí mismo para la redención de toda la humanidad. El pasaje central de la Biblia, ya lo conocen ustedes, que dice, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Se cree, hermanos, que esta misma zona es donde se construyó la ciudad también de Jerusalén. Fíjate cómo Dios después de 1900 años aproximadamente,
de cuando Dios le dijo que sacrificara a su hijo Isaac, pasaron 1900 años aproximadamente pasaron para que se presentara el Mesías y ser sacrificado en ese lugar. Y qué maravillosa noticia para el pueblo de Israel. Qué maravillosa también noticia para nosotros. Si verdaderamente queremos nosotros agradar y complacer a Dios, tenemos que recibir esa orden de Dios. Entonces, continuando leyendo, dice, entonces Abraham, en el versículo 6 estamos de Génesis 22, dice, entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre sus hombros, de Isaac, mientras él llevó el fuego y el cuchillo, mientras caminaban juntos, Isaac se dio la vuelta y le dijo, Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham, tienes el fuego y la leña y el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda? Versículo 8, dice, Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó. Así que ambos siguieron caminando juntos. Qué maravilloso es Dios, ¿no le parece? Yo creo que este es un claro ejemplo de lo que verdaderamente complace, de lo que verdaderamente agrada a Dios. Porque dice la palabra de Dios que ve la realidad de la fe en acción. La fe es más que una actitud espiritual en nuestro interior. La fe es una obra latente, una obra viva delante de Dios, donde nosotros podemos avanzar, donde nosotros podemos crecer, donde nosotros podemos complacer, agradar a Dios. Así de que, mi hermano, pon en acción tu fe. Como ese hombre que, aunque él no sabía, fíjate, él no sabía que no tenía motor el carro, pero sin embargo él confió en Dios y venció cualquier cosa tan difícil, ¿no? Así como cuando Pedro empezó a caminar sobre las aguas por la fe en el Señor, dice porque él tenía su vista en Dios. Amén. Entonces, hermanos, Dios quiere trabajar en este tiempo. Porque fíjate todo lo que tuvo que avanzar Abraham, 3 días caminar, 3 días, sacrificando su vida, su tiempo. Imagínate también, ¿qué fue lo que le dijo a Sara cuando ellos salieron? ¿Sabes qué? Pues vamos a emprender un viaje. Dios nos dio una orden. Imagínate, quizás él sabía que a lo mejor Sara nunca iba a volver a su hijo. Pero fíjese, la fe de Abraham, que él dice la palabra de Dios que él pensó, bueno, Dios quiere que sacrifique a mi hijo. Y él pensó que, dice, bueno, Dios me está hablando, y si voy a sacrificar a mi hijo, si lo mato, Dios lo va a resucitar. Porque dice que también en la vida de Isaac se cumplió, la vida de Jesucristo también fue un tipo y figura del Mesías prometido. Amén. Entonces, finalmente, hay unas cosas que yo apunté aquí acerca de la vida de Abraham. Su obediencia, hermano, la obediencia de Abraham afectó la historia del mundo. Fíjate bien, escuche esto. La obediencia de Abraham afectó la historia del mundo. ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si Abraham hubiese hecho totalmente lo opuesto a lo que Dios le había dicho? No hubiera pasado todo esto, ¿no? Sin embargo, pasó. Y si, por ejemplo, si Abraham no haya querido, Dios haya escogido otro hombre. O sea, los planes y los designios de Dios se cumplen siempre con nosotros o sin nosotros. Su obediencia, hermano, fíjate bien, me encanta esta parte donde dice que su obediencia afectó la historia del mundo. Y también, hermano, su decisión de seguir a Dios puso en marcha el desarrollo de la nación y la iglesia que Dios utilizaría en este tiempo. Fíjate bien, unas cosas importantes también que finalmente para amarrar el mensaje y para ver lo sustancioso, lo que podemos obtener de este mensaje, de lo que Dios
el sacrificio que agrada a Dios. Fíjate, puntos fuertes y logros que tuvo Abraham en esta determinación, en esta decisión que hizo. Número uno, su fe agradó a Dios. Yo creo que lo primordial que tenemos que buscar nosotros es agradar a Dios. No se está dispuesto a agradar a Dios pese a las circunstancias, las dificultades y lo que podamos seguir viviendo. Primero, su fe agradó a Dios. Segundo, fíjate bien, fue el fundador de la nación judía. Qué tremendo, ¿no? Fíjate, la obediencia que nosotros podemos obtener puede afectar no solamente en nuestros tiempos, sino también ya cuando no estemos en este tiempo, en esta vida, también va a afectar en nosotros. Porque repito, el segundo logro que tuvo Abraham es que su fe fue el fundador de la nación judía. 3, dice que logró el respeto de los demás y fue valiente al defender a su familia a cualquier precio. Y 4, finalmente, no solamente fue un padre responsable para su familia, sino que además practicó, hermanos, la hospitalidad. Fue también un granjero y rico exitoso. Y por lo general dice la palabra que él evitaba los conflictos para no tener disputa. Simplemente le daba a elegir al opositor que él eligiera lo que bien le correspondía, lo que bien le pareciera. Y hay dos cosas finalmente para entender todo esto, hermano. Primero, las lecciones de su vida. Dios desea dependencia, confianza y fe en Él. Amén. Las lecciones que podemos obtener de la vida de Abraham. Dios desea dependencia, confianza, fe en Él. Para poder complacer y agradar a Dios, hermano, tenemos que depender totalmente de Dios. Amén. Y finalmente, fíjate bien, desde el principio, el plan de Dios ha sido darse a conocer a todo el mundo. Desde el principio, hermano, el plan de Dios es darse a conocer a todo el mundo. Entonces, finalmente, para poder complacer, agradar a Dios, tenemos que depender de Él totalmente, con confianza y fe en Él. Y también entender eso, que desde el principio el plan y el propósito que Dios ha tenido es dar a conocer a todo el mundo. Y finalmente, el versículo clave de la vida de Abraham dice, Abraham creyó, en Génesis 15:6, dice, Abraham creyó y Jehová le fue contado por justicia. Él creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Amén. Qué maravillosa historia, ¿no le parece? Amén. Entonces, ¿quiere agradar a Dios? Ahí está el reto, ahí está el desafío, ahí está la orden que Dios está dando en este tiempo. Que Dios quiere que caminemos, que Dios quiere que complacemos a Él, que le agrademos y que cumplamos al pie de la letra todas las indicaciones que Dios está dando en este tiempo. Yo sé que vienen grandes tiempos a la iglesia, viene bendición grande, pero tenemos que acatar la orden de Dios, porque dice la palabra de Dios que cuando ya estaba Él a punto, fíjate nada más, me imagino, incluso dice también que cuando ellos, imagínate, 3 días cargando esa leña, quizás era muy fuerte, ¿no? Quizás era muy pesada la leña, y pues obviamente le tocó cargar la leña a Isaac, que era tipo y figura de Jesucristo, y dice que también se asemeja cuando Jesucristo cargó su cruz y fue al monte de la calavera. Pero ya cuando estaba a punto, fíjate bien cómo Dios es tan perfecto, tan sabio, y tiene el control de todas las cosas, que cuando ya estaba a punto de sacrificar a su hijo, dice que cuando extendió el cuchillo para sacrificar, ya lo había amarrado. Imagínate lo sacado de donde que estaba Isaac. Oye, pues mi papá se volvió loco de tanto creer en Dios y de tanta confianza que tiene en Dios, porque yo creo que Isaac tenía un buen concepto de su papá.
sobre la fe que él tenía en Dios. Pero imagínate cómo se sintió él. Lo amarró, lo ató a la leña y empezó a levantar la mano para extender el cuchillo y matar a su propio hijo. Abraham, Abraham, detente. No sacrifiques al niño. No lo sacrifiques. Dice que de repente volteó él y estaba un carnero, ¿no? Un carnero, porque el cordero iba a ser Jesucristo. Estaba un carnero atado en sus cuernos en un zarzal, y dice, volteó a Abraham y lo vio y sacrificó al carnero en lugar de su hijo. Mire cómo todas las cosas se acomodan a la manera más perfecta cuando Dios está con nosotros. Amén. Oramos. Aleluya. Padre Dios, gracias.